Porque conmigo está el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, quien ayer pues lanzaste un duro tuit diciendo de que esto demuestra el fracaso de la dirigencia del partido y que si seguimos de esa forma vamos directo al despeñadero en el 2019. Fueron pues un poco lo que decía el tuit que escribiste ayer. Bienvenido, Luis Eduardo. Yo realmente señalé que el Tribunal Electoral había quedado muy mal, tomando en cuenta de que esta es la primera elección interna de los partidos, que el Tribunal Electoral organiza el desarrollo de la votación y financia el proceso de votación según la nueva reforma electoral, a la cual yo critico, como he criticado desde hace décadas, Fernando, porque a ti te consta que yo soy un crítico permanente de la creciente intromisión que tiene el Tribunal Electoral en los procesos internos de los partidos. Ahora bien, las elecciones de ayer me dejan un sabor agridulce en el paladar político, porque en primer lugar, yo creo que si hay un mensaje que quedó claro, es en los lugares donde hubo participación democrática, donde se permitió la participación democrática, las bases dejaron claramente sentado que en cambio democrático no hay espacio para la deslealtad ni para la traición. Eso quedó demostrado en los lugares donde se permitió la participación democrática. Y eso es positivo. Eso también hubo una importante movilización de cambio democrático, pero la parte del sabor agridulce es que esa movilización pudo haber sido mayor, más efectiva, si se hubiese permitido una participación verdaderamente democrática en este proceso, porque hay que recordar que la votación que se realizó ayer en el área de convencionales fue específicamente con nóminas que fueron presentadas en el año 2015, cuando las realidades políticas de cambio democrático y del país eran otras. Porque la persecución salvaje, que aún persiste, pero era mucho más salvaje al inicio de esta situación, impidió la participación de algunos por temor y otros por conveniencia. Pero también se dieron algunas realidades internas en el desarrollo de esa Comisión Nacional de Elecciones que no permitieron una participación democrática. Vemos, por ejemplo, a Tereso Sánchez, dirigente de Penonomé, se le impidió participar en la nómina de convencionales. Pero la base de cambio democrático sí que busca la manera de reafirmar su descontento. Y Tereso Sánchez sacó a la gente a votar, pero metieron más votos en blanco que lo que sacó la nómina que ganó de convencionales, en protesta por ese tipo de irregularidades. Ese tipo de irregularidades que se pudo haber corregido, pero el Tribunal Electoral impidió que se corrigiera y alguna parte de la dirigencia, y ahí sí tengo que cuestionar en parte a la dirigencia, se portó complaciente con la postura del Tribunal Electoral. Cuando nosotros vimos a exigirle al Tribunal Electoral y al barelismo, porque esta es la posición del barelismo, que saque sus manos de cambio democrático. En eso te tengo que decir que, por ejemplo, en San Miguelito, las nóminas de Gerald, en conjunto teníamos con una nómina conmigo, otra nómina con Alma, otras nóminas con representantes de corregimiento, la gente que ha sido leal a Ricardo Martinelli. Aplastamos a aquellos diputados que han sido desleales con el partido, con el pueblo y con Ricardo Martinelli. Los aplastamos y eso se vivió en casi todos los lugares, te repito, donde hubo una participación, que se permitió la participación democrática. Dos zonas donde hubo baja participación y la verdad es que pues es preocupante. Yo creo que esto es un buen ejercicio para que ustedes vean el mapa de movilizaciones. Yo estuve en Chiriquí, Veraguas. Yo estuve primero yo votaba en la Pedro Amelio. En la Pedro Amelio y te decía de las irregularidades. Por ejemplo, yo dije voy a votar a las 7 y a las 7 estaba ahí, pero yo no pude votar hasta las 7:20. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana la mesa no estaba abierta. Y eso ocurrió en muchas mesas del país. Pero además de eso, me tocó en el recorrido que hice en San Miguelito, en Juan Díaz y después en Santiago y en Chiriquí, conocer de mucha gente que fue a votar de manera silvestre, es decir, que no fue llevada por ningún dirigente y que me decían no pude votar, pues no aparezco, soy fundador y no aparezco. Entonces hubo gente que denunció
pero eso, la gente que denuncia son generalmente el dirigente que lleva a alguien y que le dice, no me dejaron. Pero los que fueron a votar por sí solos, como fueron muchos, no reportan ante nadie esa irregularidad. Se dan la vuelta y se van. Pero, por ejemplo, hubo también, Fernando, mesas donde las papeletas de la juventud no estaban hasta 2 horas después, o la papeleta de las mujeres. Entonces, esas irregularidades que afectan la imagen del proceso tienen que corregirse, y ahora hay una oportunidad de, como tú dices, ver los errores. ¿Por qué vimos en Santiago parecía un pueblo fantasma, hay que decirlo, las escuelas? Porque no se permitió participación democrática. Esa es la realidad. Porque fíjate, aquí hay dirigentes que dicen ser dirigentes, pero tienen miedo a medirse en los votos. Si tú dices que tú eres dirigente, ¿cuál es tu miedo? Anda a medirte. Por eso que yo he planteado con toda claridad que saquemos enseñanza de todo esto. Saquemos enseñanza de lo que pasó en el 2014, cuando se pusieron de a dedo a todos esos diputados que critican a Ricardo Martinelli, pero no critican cuando Ricardo Martinelli los puso a dedo a todos esos diputados y a muchos representantes y a muchos alcaldes. Entonces aquí la realidad es que si queremos corregir, por ejemplo, no solamente hagamos primaria para la elección presidencial, donde te adelanto que van a salir en los próximos días la formalización de ciertas candidaturas que le van a cambiar totalmente el escenario político. Van a ser formalizadas ya estas candidaturas. Pero te quiero decir algo. Yo le exijo a la dirigencia de este partido que se ponga a tono con lo que quieren las bases de este partido y con lo que quieren los panameños. Hagamos primaria para todos los cargos de elección. Porque ahí te aseguro que en primaria, aquellos subdiputados desleales que sobrevivan el proceso de expulsión que tienen por cualquier cosa, van a ser sepultados por las bases. Hagamos primaria para tener verdadera gente identificada con el pueblo, porque el pueblo es el que va a definir quién es el diputado, quién es el alcalde, quién es el representante y quién es el presidente. Y lo más importante, Fernando, para Cambio Democrático, es que aprendamos y veamos lo que pasó en el 2014 y lo que estamos viendo ahora. El Tribunal Electoral habla del 20%, a mí los números no me dan. No. Pero te quiero decir algo. ¿Cómo nosotros podemos tener confianza de los resultados electorales? Si nuestra estructura electoral hace lo que tiene que hacer. Si el partido tiene su estructura electoral que nos garantice que estén en todas las mesas del país, en toda la junta de escrutinio, desde el inicio de la instalación de la mesa hasta el último conteo de todos los votos, miembros de Cambio Democrático fiscalizando el Tribunal Electoral y la votación. Eso es lo que tenemos que hacer, y te quiero decir algo adicional. Ahora, la parte, para mí lo mejor de todo esto, ¿tú sabes qué? Que se acabó ya la distracción de este proceso electoral, por lo menos en esta etapa. Claro. Pero así mismo como se acaba la distracción, se acaban las excusas. Aquellos que dicen que son dirigentes de un partido que es oposición, porque no hacían oposición diciendo que es que las bases del partido querían elecciones. Hay que haber demostrado que la elección no era la preocupación número uno del pueblo, de la base de Cambio Democrático. La preocupación número uno de la base de Cambio Democrático es ver a su partido defendiendo al pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces se acabó la excusa de aquellos que se acomodaban en la falta del proceso electoral para no jugar el rol de oposición, por conveniencia o por temor. Ahora tienen que salir a la calle sin ningún tipo de excusa. Quiero verlo aquí en NES TV. A esos que nunca vienen aquí ni van a ningún medio a reclamar la inseguridad que afecta a los panameños, a reclamar el costo de la vida que afecta a los panameños, a reclamar el desempleo que afecta a los panameños, a reclamar la mala prestación de los servicios públicos de agua, salud y transporte que afectan a los panameños. A hacer oposición, coño, que este es un partido de oposición, Fernando. ¿Habrá ese cambio de actitud? Bueno, lo que hemos estado haciendo los 3 años, sin ningún tipo de excusa, lo seguiremos haciendo. Hombre. Vamos a esperar que ahora lo que se pasaban con la excusa de renovación, que quedó por mostrado, las bases no les interesa la renovación. Las bases quieren al partido haciendo oposición y definiendo su primaria para llevar al próximo presidente o presidenta de la República, porque ese va a ser el Cambio Democrático. Pero sobre todo, mira,
Vimos lo que pasó recientemente con las 2 unidades de la policía, a la cual le extiendo mi condolencia a la familia y de ellos y también a la familia de la Fuerza Pública Nacional. Yo quiero decirle, pero fíjate, eso es triste, que maten a 2 policías, pero eso es lo que nos pasa todos los días en nuestra calle, Fernando. Aquí tú ves, el gobierno saca esas cifras de Narnia, del país de la fantasía, que dice que ellos han reducido 50% de los homicidios con barrios seguros. Cuando la realidad es que barrios seguros lo único que ha provocado es que seguro que te maten, seguro que te roben, seguro que te secuestren. Es hora, como dijo la señora Marta ayer, la señora Marta Martinelli, es hora de que el presidente Varela entienda que tiene que mandar para su casa al ministro de Seguridad, que tiene que mandar para su casa al jefe del Consejo de Seguridad, porque cuando la inseguridad reina es porque la inteligencia ha fallado. ¿Y por qué ha fallado la inteligencia? Porque en vez de estar haciendo inteligencia contra la delincuencia, están haciendo labor de inteligencia contra los partidos de oposición y contra los dirigentes naturales del país. Eso es lo que pasa. El problema es la cabeza, pero la cabeza por lo menos que se quite la excusa y manda para su casa al director del Consejo de Seguridad y manda para su casa al director del ministro de Seguridad y también, ¿por qué no decirlo?, al jefe de la policía, que no pega una. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo y exigiendo. Y por eso ahora, te repito, se acabaron las excusas. Es lo mejor de este proceso. Se acabaron las excusas. ¿Cuándo va a haber una especie de análisis por parte de la Junta Directiva del partido de los resultados de esta elección? Bueno, sería bueno conocerlo, pero yo te quiero decir lo siguiente, mira. Para mí lo más importante, la gente dice, porque hay gente que no entiende que exista diferencia de opiniones, no quiere decir que hay división. No, hay disidencia, que eso es normal en todos los partidos del mundo. Sí, pero una cosa es la disidencia y otra cosa es el entreguismo de otra gente. Son 2 cosas diferentes. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, mira. Cambio democrático tiene que hacer un análisis. Claro. Pero no un análisis de quién ganó y quién perdió, sino más profundo. Lo que tiene que hacer un análisis de si estamos preparados o no para llevar nuestra maquinaria electoral a garantizar el triunfo que nosotros vamos a tener. Pues Dios primero, Fernando, nosotros vamos a ganar la elección. ¿Y por qué pusiste en ese tweet que esto presagia pues una debacle en 2019? No, yo no bueno, puse... tus palabras textuales fueron... Te voy a decir mis palabras textuales. Tus palabras textuales, bueno, lo voy a leer. Okay. Elecciones internas demuestran falta de liderazgo de nuestro partido. En 2019 iremos directo al despeñadero. Yo creo que tú estás leyendo un tuit de la cuenta Camacho Castrao, que esa es una cuenta del call center de barrerismo. Yo, Luis Eduardo Camacho, no he dicho esto. Esa es la cuenta que el call center de Varela, de mis amigos allá. Yo tengo un amigo, tú sabes, ¿no? El call center de Varela, que él desde muy temprano creó esta cuenta para atacar, pero ya la gente la tiene identificada. Bueno, voy a porque citar... la mía se llama Luis Eduardo Camacho Castro. Yo soy Camacho Castro. Él dice mi cuenta. Ellos crearon una cuenta para enredar que dice Camacho Castrao, que se le quitaron la Bueno, voy a leer la de Alma Cortés, que dice: Junta Directiva de nuestro partido va a tener que explicar el porqué del fracaso de estas elecciones. Mira, yo creo que Alma, en producto del calor, fue más intensa que yo, pero hay una realidad. Yo creo, y te voy a decir, porque yo lo planteé en la Comisión Política. Ya eso pasó, pero hay que decirlo. Yo le planteé a la directiva política de este partido que teníamos que abrir un nuevo proceso de postulación. Ellos dijeron que el Tribunal Electoral no lo iba a permitir. A mí no me interesa qué quiere permitir o no el Tribunal Electoral. ¿Es excesivo la participación del Tribunal Electoral en las decisiones internas de los partidos? Mira, Fernando, te voy a poner algo, la simple lógica. Si yo estoy en contra de algo que ocurrió en el proceso electoral ese que se realizó ayer, sí, yo voy a poder ir al Tribunal Electoral a impugnar eso. No, porque ellos fueron parte. Ellos son parte. El Tribunal Electoral es un tribunal de última instancia. Es un tribunal de última instancia. Y es por eso que mi posición no es nueva, Fernando. Yo llevo décadas diciéndole al Tribunal Electoral que saque sus manos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso es inconveniente para la democracia. Mira, te lo pongo como muy sencillo. Yo me oponía a que, mira, los delegados electorales están buenos para tranquilizar, que no exista problema y todo esto, pero que los delegados electorales
te supervisen votaciones, que te digan cuándo hay quórum, que te digan cuándo tal cosa. Eso es violatorio de la ley. Eso es absurdo. Porque ellos representan ¿a quién? Al Tribunal Electoral. Pero, ¿qué Entonces, pasó? si yo quiero impugnar cualquier acto, yo voy a impugnar ante alguien que fue parte de eso. Eso no Pero eso es absurdo. lo cierto es, Luis Eduardo, es que los partidos políticos tenían 5 de 9 representantes en la Comisión de Reformas Electorales. Ese proceso llegó a la Asamblea donde, pues, Cambio Democrático tiene 25 diputados y el PRD tiene 26. Nosotros, Y a la larga sale esta camisa de fuerza. Pero mira, ¿Qué pasó ahí? Dos realidades. Uno, la discusión en el Consejo Nacional de Elecciones, De reformas electorales. de reformas electorales, perdón, es una discusión que no es democrática. Porque ahí los llamados representantes de la sociedad civil, Sí, los que no eligen. son más que grupos oficialistas, se alinearon para llevar a esto. ¿Por qué? Porque también yo creo que nuestros representantes en ese consejo tienen que actuar de manera más firme, ese Consejo Nacional de Elecciones, de Reformas Electorales. Pero lo que llegó a la Asamblea también fue desneutralizado. Mira, por ejemplo, antes cuando tú apoyabas una candidatura independiente, tú Renunciabas automáticamente tácitamente. tácitamente, ahora no. Pero además de eso, mira, para mí lo único bueno que tienen las reformas, te quiero decir con toda franqueza, es que te ha limitado el peso del dinero en las campañas. Te lo ha limitado. Porque al reducirte un poco, aunque ahí no fuimos de lo sublime a lo ridículo. Sí, una cosa. Yo estoy de acuerdo que las campañas no pueden durar 2 años, pero una campaña de 45 días, 2 meses, 3 meses es una estupidez. Es decir, tú no conoces a nadie de la gente que te está Es lanzando. una estupidez, de lo sublime a lo ridículo. Pero además de eso, vuelvo y te digo, aquí tiene que haber mira, Panamá se encuentra, gracias al presidente Varela, en una profunda división y en una situación preocupante de convulsión social. Bueno, la muerte Aquí- de los policías Aquí es parte de ese problema y de esa ese convulsión es social. uno de los mensajes, uno de los ejemplos. Pero mira, aquí los actores políticos y sociales tenemos que hacer un acuerdo nacional, que no es lo mismo que un candidato a unidad nacional. ¿Eh? No. Eso es otra cosa. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo enfocar los problemas que están afectando a los panameños. Porque mira, el gran reto para Cambio Democrático no va a ser derrotar al varelismo, porque lo vamos a derrotar, al varelismo y su aliado el PRS, y el PRS sigue aliado en ese buque que se está hundiendo. Aquí el gran reto para Cambio Democrático es volver a convertir a Panamá en un país de progreso, pero progreso para todos. ¿Ah? No progreso para el grupito económico y el grupito político que está gobernando hoy en día. Porque a diferencia de lo que ocurre ahora, hace 5 años, hace 7 años, la gente, los panameños tenían plata en el bolsillo, vivían bien, tenían optimismo. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli y Cambio Democrático convirtieron este país en un país de oportunidades, pero para todos, no Claro. para un grupito. Ese va a ser el gran reto de Cambio Democrático, y ese reto lo vamos a hacer con las fuerzas políticas que deseen que este país avance, y no como ahora. Nosotros, ahora, yo cada vez que me acuerdo del presidente Juan Carlos Varela y de la situación que tiene el país, yo me acuerdo del disco ese de Juan Luis Guerra, que la guagua va en reversa, porque la verdad que Juan Carlos Varela lleva a Panamá en reversa. Hemos retrocedido en competitividad, tenemos inseguridad reinante, el desempleo aumenta de manera vertiginosa, la economía que antes era vigorosa, sólido, 8% promedio en los últimos 5 años, la vaina estamos peleando para llegar a 5%. Y ese 5%... Bueno, que no es mucho y también para como No, tal pero no. el Pero vecindario no es... No, pero tú sabes cuál es el consuelo del presidente Varela. Dice, si vamos mal, pues ¿sabe qué? El otro tan peor que nosotros. ¿Qué clase de consuelo es ese? Y te lo dicen en la economía y te lo dicen en la seguridad. Y dice, no, hay inseguridad, pero otros países están más inseguros. Eso es como dicen lo de la sabiduría Pero popular. La hay- sabiduría popular define eso muy claramente, Fernando. Dice, mal de otros es el consuelo de tontos. Pero hay voluntad política encima con esa tormenta Odebrecht y esa nube negra sobre la clase política de casi todos los partidos políticos. Mira, yo te voy a decir algo con toda claridad. Como sociedad, los panameños, tenemos que procurar que la corrupción, que siempre va a haber, Sí. sea la excepción y no la regla.
Eso es lo que debemos buscar como sociedad. Pero si tú le preguntas a los panameños hoy en día si ellos están pendientes del tema de Odebrecht o del otro tema, no. Los panameños, tú sabes que están pendientes de que su problema interno. Están perdiendo su casa, que están perdiendo su vehículo, que se han tenido que ir a mudar con su mamá, con su abuela, con sus tíos. ¿Por qué? Porque este gobierno está acabando con la economía familiar. Aparte del tema de inseguridad, pero vamos a ver el tema del día a día. ¿Por qué la inseguridad crece también más? Porque aquí la economía de los panameños es un desastre, Fernando. La gente a veces no se ven las cifras. La gente dice 4 a 5, bueno, nada más 4. Pero no entiende que 4 son miles de panameños que hoy en día no tienen para llevar la comida a su casa. 4% son miles de panameños que hoy en día están perdiendo sus casas porque no tienen para pagar su casa. 4% es, y agréguele a ese 4% que no tiene trabajo, la situación peor, que además que no tiene trabajo, el costo de la vida está más alto, pese a que el petróleo está más bajo que nunca. Sí. Entonces la realidad del panameño, ¿qué Odebrecht ni qué Odebrecht? ¿Qué Finmecánica ni qué Finmecánica? Ya vimos lo que pasó con el show ese de Finmecánica y todo lo que está pasando. Los panameños lo que les interesa, señores, ¿cómo me van a ayudar para que yo tenga trabajo? ¿Trabajo para qué? Para llevar con dignidad el sustento a mi familia, porque ¿sabes qué? Mira, yo siempre lo digo con mucho orgullo. Yo nací en una casa de inquilinato. Crecí como muchos en un barrio popular. Y yo sé que nosotros, los que venimos de abajo, no queremos que nos regalen nada. Lo único que nosotros le pedimos a los gobiernos, que crean las oportunidades para que todos podamos hacerlo, con una buena educación. Pero fíjate que el gobierno de Ricardo Martinelli, para reforzar la educación, le dio, por ejemplo, la LACTOC a los estudiantes y profesores, y Varela se la quitó. Para reforzar la educación que necesita, que rompe las barreras sociales, Varela le daba, Ricardo Martinelli le daba un bono de 20 balboas para ayudar a la gente en la compra de su útiles escolar al inicio del año escolar. Y Varela se la quitó. Ricardo Martinelli, para facilitar el acceso, porque además la Constitución dice que la educación es gratuita, regalaba todos los años en las escuelas públicas la mochila, pero no una mochila vacía, con textos y útiles escolares, y Varela se la quitó. Entonces este es un gobierno que en vez de impulsar las cosas que rompen las barreras sociales, que mira el tema de la ministra de Educación, sí, podrá ser muy buena persona, pero esa debió haber renunciado antes que Aguilera. Este es un desastre la educación en este país. Bueno, por ejemplo, tienes el caso del director de la lotería, que se fue y no sabemos todo lo que ocurrió ahí adentro y no ha pasado nada. Pero mira, vuelvo y te digo, los panameños sí les gustaría saber qué pasó en la lotería. ¿Por qué razón fue? Si es que o estaba en algo o es que no dejó hacer algo. Hay que hacerle. Pero lo cierto es que él, por ejemplo, tampoco en la lotería estaba manejando bien. Los billeteros eran a cada rato un pindín, como el pindín que quiere ahora hacer. Imagínate, porque esa es otra cosa, Fernando. Los panameños sufriendo desempleo, inseguridad, alto costo de la vida, mala prestación de los servicios públicos, y en la Asamblea se presentan el proyecto de ley para penalizar los piropos. O se presenta un proyecto de ley para los pindines. Todo eso queda claro porque mientras que no haya iniciativa por parte del Ejecutivo para mandar a la Asamblea, en la Asamblea van a hacer leyes igual de absurdas como esa. Pero es que fíjate. Es decir, mientras no haya una independencia en el órgano legislativo, no va a pasar más que eso. Pero Fernando, en la Asamblea no solo se trata, y tú sabes lo que... Mira, la Asamblea, no nos equivoquemos, para mí es uno de los, en cualquier país, uno de los foros más importantes de la democracia. Por supuesto, debería ser. Porque está llamado a que se den las grandes discusiones del país que tenemos y del que queremos construir. El problema no es que los diputados estén presentando reformas y que el gobierno las presente. El problema es que además de que los diputados, una que dice que es independiente, pero que independiente no tiene nada, tratando de meter preso a los hombres por piropear a las mujeres, y el otro tratando de meter un proyecto de ley que diga que el pindín es la música nacional. ¿Qué clase de absurdo? Pero por encima de esas ñamerías, y está bien que estamos en un gobierno de ñames, pero de estas ñamerías,
está la falta de discusión. ¿Cuándo tú has visto en la asamblea? Te voy a decir con pena lo digo, porque yo sigo las discusiones de la asamblea desde los tiempos de la dictadura. Y cuando yo iba a la asamblea en los tiempos de la dictadura, ya mediado al final de la dictadura, y yo veía las discusiones político-ideológicas entre diputados de gobierno y de la dictadura y los diputados de la oposición democrática, ahí tú dabas gusto escuchar los debates de la asamblea. Disgusto. Yo me quedaba hasta las 4 de la mañana a veces escuchando los debates de la asamblea porque era joven. Más joven de lo que soy ahora, porque yo todavía me siento muy joven. Pero lo cierto es que, digo, entonces eso es lo que falta. También son los partidos políticos los que no están mandando sus mejores unidades. No, pero fíjate, es un problema de la sociedad. Sí, es un problema porque total. Fíjate, porque los medios de comunicación también tienen que jugar su rol. Aquí, Fernando. Porque a veces los medios se van en la comparsa. Hombre. En la comparsa del otro, a veces, en la comparsa del otro, y se olvidan de los problemas del pueblo. Se van detrás del pindín. Se van detrás de la calle arriba y calle abajo. De la agenda mediática que pone el gobierno y los intereses económicos que lo tienen aquí. Exacto. Todos los medios, porque la sociedad es algo integral. Hay mucha gente que todos juntos debemos de aspirar a un mejor país. Pero todos juntos tenemos también que aportar a un mejor país. Y aquí, por ejemplo, hay medios oficialistas que están controlados por algunas personas que dejan mucho que desear en su vida profesional, en su vida personal. Pero tú lo ves, atacando todos los días, injuriando a la gente del Cambio Democrático, tratando de denigrar al Cambio Democrático, pero se estrellan. ¿Sabe por qué? Porque el Cambio Democrático sigue número uno en el corazón del pueblo. Y ese es su peor castigo. Ese va a ser el peor castigo de ellos porque los vamos a derrotar a todos esos intereses económicos que controlan todos esos medios oficialistas, periódicos, televisoras oficialistas. Los vamos a derrotar porque a partir del 2019 este país va a tener nuevamente esperanza. Por eso que nosotros tenemos en Cambio Democrático, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Escoger un candidato o candidata presidencial que esté a tono con la visión de país que nos dejó Ricardo Martinelli. Corrijamos los errores de Ricardo Martinelli. Hubo errores, claro que lo cometimos, pero hagamos un gobierno para todos como lo hizo Ricardo Martinelli, con progreso para todos como lo hizo Ricardo Martinelli. Un gobierno que le devolvió, Ricardo siempre dice, lo que más me gusta de lo que yo leí al pueblo panameño, ¿sabes qué? La posibilidad de soñar nuevamente. Ahora este gobierno es una pesadilla y nos deja otra pesadilla pensando en lo que puede ocurrir, pero no se preocupe el pueblo. Esto va a cambiar en mayo del 2019. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli y miembro de Cambio Democrático.